por coro. Buena canción, bonita. Ya hoy también allá la iglesia de Puerto Viejo sería primer domingo, ¿no? De su local. Entonces ya ellos van a seguir adelante con los hermanos de allá, ¿verdad? Vamos a orar por ellos, ¿no? Oremos por ellos y también vamos a ver como crecimiento de la iglesia y de fe de ellos. Nosotros también vamos a seguir adelante. Ahora tenemos muchas bancas vacías, así. Estaba llena aquí, ¿verdad? Pero ya vamos a correr juntos una carrera, buena carrera en la vida cristiana. Ya por oración empezamos, oremos juntos. Dios Padre misericordioso, que creó los cielos y la tierra, te damos gracias por salvarnos, por permitirnos la esperanza de los cielos. Estábamos muertos por pecado, cayendo al infierno cada día, pero Señor nos salvó del pecado y del juicio por tu gracia, por su misericordia. Y Señor Jesucristo derramó su sangre todo para limpiarnos. Nos salvó del mundo también. Ahora no somos del mundo, somos hijos de Dios. Estamos caminando por el camino de vida cada día según tu voluntad. Señor, también nos ha puesto en la iglesia que es cuerpo del Señor. Estamos trabajando, sirviendo al Señor como miembros del cuerpo del Señor. Nos falta mucho, no tenemos poder ni sabiduría, solamente queremos confiar en el Señor y en tu palabra poderosa. Señor, limpianos por medio de esta comunión santa con el Señor y por tu palabra, nuestra vida cristiana, para que podamos presentar nuestro cuerpo y nuestro espíritu en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Señor, queremos cumplir tu obra del Señor en medio de nuestra vida cristiana, predicando y ayudándonos unos a otros en medio de la iglesia y salvando a las almas perdidas. Señor, permítenos tu fuerza y tu fe, más fe en nuestra vida cristiana para que podamos seguir adelante. Hoy también, Señor, llénanos con tu amor y con tu misericordia en nuestro corazón para que podamos seguir adelante según tu voluntad. Hoy también por medio de esta comunión santa te damos gracia, gloria, alabanza a todo el Señor. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Solamente confiamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya vamos a buscar Romano capítulo 10. Romano capítulo 10, versículo 13 al 15. Romano capítulo 10, versículo 13 al 15. Romano capítulo 10, versículo 13 al 15, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel
en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fuere enviado. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hoy sí vamos a aprender sobre predicación, sí, sobre evangelización. Aquí sale algunos verbos, sí. Primero, invocar. Dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Pero hay condición. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Como otro verbo, creer. Entonces, ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? Para invocar el nombre del Señor, de antemano tiene que creer. Dice: ¿cómo creerán, no? En aquel que no han oído. Y después sale otro verbo, oír. Y también dice: ¿cómo oirán? ¿Sí? En aquel que no han como escuchado, no han predicado, no les han predicado. Y después sale otro verbo, predicar. Y otro verbo sale también: ¿cómo predicarán los que no fueron enviados? Otro verbo, ¿no? Enviar. Y vamos a aprender esto hoy. El tema de hoy sería como predicación. Pero sí, ¿cómo creerán en aquel quien no han oído? Para oír ocupa a un predicador, ¿no? ¿Cómo creerán en aquel quien no han oído? Para creer, tiene que escuchar la palabra de verdad. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Para como escuchar, ¿no? Tiene que como ocupa un predicador que tiene la palabra verdadera. Y también cómo predicarán si no fueren enviados. Si no fueren enviados, ¿cómo podrían predicar? Si hay muchos predicadores y pastores, pero si en realidad fueron enviados por Señor, por Dios. El que entre los pastores, entre los como predicadores, ¿no? Sí, el que no tiene el evangelio verdadero, digamos, no fueron enviados por Dios. ¿Por qué? Porque no tiene la palabra del evangelio. Aquí dice, como está escrito, ¿no? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sí? ¿Quién podría invocar el nombre del Señor? ¿Quién podría invocar el nombre del Señor? Invocar. Sí, podría llamar Señor, Señor. Pero la Biblia dice: no todo aquel que llama, el que llama Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. La Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Entonces sí, casi todo el mundo podría llamar Señor, Señor, pero
si también sin salvación muchos está invocando, ¿no? Invocando. ¿Para qué? Para que puedan tener bendición, ¿verdad? Beneficio aquí en la tierra. Pero el que nunca ha pensado esto, ¿no? Si ahora muere, ¿a dónde va? Nunca he pensado. Solamente pidiendo, sí, llamando al Señor por bendición de la tierra. Pero si ahora muere, ¿a dónde va? Si no tiene respuesta, va a caer al infierno. Terrible. Entonces, ¿quién podría invocar el nombre del Señor? Los salvos. Los renacidos, ¿no? Los salvos pueden invocar al nombre del Señor. Ellos pueden llamar al Señor. ¿Cómo han sido salvos? Por medio de la fe. ¿Cómo han creído? Por el oír, ¿verdad? ¿Cómo han oído? Por medio de un predicador que tenía la palabra verdadera, o sea, el Evangelio. Si mucha iglesia está enseñando, predicando, pero si no predica el Evangelio verdadero, ¿no? Nadie puede ser salvo. Si conoce mucha palabra, pero si no conoce el Evangelio verdadero, no puede ser salvo. Es complicado, ¿no? Sencillo, muy sensible. Entonces, como predicador, ¿qué va a predicar? La Biblia dice buena nueva. Buena nueva, o sea, el Evangelio. El Evangelio de la gracia de Dios. Si está predicando alguna palabra, pero por medio del Evangelio, sí puede ser salvo. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Verdad? Sí, están escuchando muchas palabras, pero primero tienen que escuchar el Evangelio de la gracia de Dios para que puedan ser salvos. Para ser los salvos, ¿no? Entonces, nosotros somos salvos por el oír, no por la obra. Hemos escuchado sobre el Evangelio verdadero, ¿sí? ¿Sí o no? Por el oír, nada más, no por la obra. Así tenemos la palabra en nuestro corazón, ¿sí? Tenemos seguridad para ir al cielo. Esto es manera de Dios. Muchos dicen, yo creo, sí, en Dios, en la Biblia, pero si no creen en su salvación, en su seguridad para ir al cielo, no tiene certeza para ir al cielo. ¿A dónde va? Al infierno. Si no tiene respuesta en su corazón de su salvación, de su seguridad, no puede ir al cielo, aunque quiere. Pero, ¿qué es la verdad? Por la Biblia podemos ver. Entonces, según esta palabra, ya vamos a pensar hoy. Entonces, Dios quiere enviar a los salvos para que puedan predicar a los que no tienen, a los que no han sido salvos. ¿Quiénes son? Son salvos, ¿no? Son salvos. Los salvos pueden predicar a los muertos. Dios quiere enviar a los salvos que tienen el Evangelio verdadero. ¿A quién? A los muertos. A los que tienen escuchar el Evangelio. Por eso, sí, los salvos sí puede ser enviado por Dios. Pero los muertos que no tienen el Evangelio no puede. Pero está comandando mucho, ¿no? ¿Qué está como predicando?
otra cosa, otro evangelio, otro Jesús. La Biblia dice. Entonces vamos a pensar sobre primero el evangelio, sobre la buena nueva. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria de hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí el apóstol Pedro, ¿no?, envió su carta, primera carta como la Biblia, ¿a quién? A los renacidos. ¿Quiénes son? Son salvos. ¿Cómo han sido salvos? Según este orden, ¿no? Ellos también han escuchado el Evangelio, ha creído. ¿Sí? Puede invocar el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo han renacido? ¿Cómo han sido renacidos? Aquí dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra, dice. ¿Qué palabra, no? ¿Qué palabra? 25 dice, la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Entonces el Evangelio, por el Evangelio que han escuchado, ha sido renacido. Han sido. ¿Me explico? Así es. Ellos también han escuchado el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la muerte del Señor y resurrección del Señor Jesucristo. Esto es el Evangelio. Entonces, si Dios nos manifestó, aparte de la ley, aparte de profecía, la justicia de Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 17. Entonces, ¿qué es el Evangelio, no? Nosotros debemos predicar el Evangelio, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, el Evangelio ¿verdad? El Evangelio sería buena nueva, ¿no? Es la justicia. La justicia de Dios. La buena nueva es el Evangelio. El Evangelio es la justicia de Dios.
aquí dice, ¿no? En el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Qué justicia? Sobre la salvación, la salvación. La justicia de Dios es Jesucristo. La justicia de Dios es Cristo. Hemos aprendido muchas veces. ¿Qué justicia? Jesucristo. Entonces, nuestra justicia, ¿no? Antes de la salvación, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Nadie puede ser salvo por su justicia, por su obra buena. Pero, por eso, ¿no? Dios nos manifestó su justicia. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Por eso, el Evangelio es la justicia de Dios. O sea, el Señor Jesucristo. Por medio de la cruz, Dios nos manifestó su justicia. Capítulo 3, Romanos capítulo 3. Versículo 21 y 22. Capítulo 3, 21 y 22, leamos juntos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aparte de la ley, ¿sí? Se ha manifestado la justicia de Dios. Nadie puede ser salvo, nadie puede ir al cielo por la obra de la ley. Por eso, aparte de la ley, Dios nos manifestó su justicia. ¿Qué es? Aquí dice, por medio de la fe en Jesucristo. O sea, la justicia de Dios es Jesucristo. Por eso el Evangelio es Jesucristo. Todo el mundo llama Señor, Señor Jesucristo. Oren, ¿no? Está orando en el nombre del Señor. Pero, ¿por qué no han sido salvos muchos? Casi todo. Por falta de conocimiento, no por falta de la obra, no, por falta de conocimiento del Evangelio. Sí, en parte conoce, ha escuchado, pero no es completo. No es completo. Nosotros hemos escuchado sobre eterna redención, ¿sí o no? Jesucristo cargó pecado del mundo, ¿verdad? Así como nos salvó del mundo y del juicio perfectamente. Eso es el Evangelio verdadero. Así Dios nos salvó según su justicia perfecta, correcta. Pero muchos creen en el Evangelio en un parte nada más, añadiendo su obra, añadiendo su pensamiento. Se contamina. No se sirve. Se perdería su valor, su fe. ¿Por qué? No son perfectos, ¿no? Se falle, se cae. Según su vida, según su debilidad, se cae exactamente, sin falta, todo. Por eso, el que quiere llevar los dos, ¿no? Con la justicia y con su justicia de Dios, añadiendo su justicia en la justicia de Dios, se cae. No puede avanzar. ¿Me explico? Porque siempre le falta su obra. Aquí en la tierra no hay un hombre perfecto. Siempre se cae. Entonces, solamente nosotros confiamos en la justicia de Dios, nada más. Confiando, ¿no? En la palabra. Así Dios me salvó. Aquí dice también, testificada por la ley y por los profetas. Por eso, toda la ley
está testificando la justicia de Dios, ¿verdad? Toda profecía, todo profetas está testificando la justicia de Dios. Por eso, todos, como Antiguo Testamento de la Biblia, están testificando la justicia de Dios, del Señor Jesucristo. ¿Me explico, no? Así es. Por eso, aunque tiene mucho conocimiento, mucha conciencia de la Biblia, ¿no? Memorizando muchas palabras, pero si no conoce el Evangelio verdadero, no ha sido salvo. Él no puede llevar seguridad. Si por su boca podía decir algo, pero en su corazón no ha cumplido el amor perfecto, tiene miedo. ¿Me explico? Es así, pero el Evangelio verdadero echa fuera el temor, miedo y dudas. ¿Sí o no? Es así. Por eso nosotros estamos confiando solamente en la justicia de Dios. El que tiene esa justicia, ¿no? El que tiene por el oír la justicia de Dios y buena nueva en su corazón, Dios quiere enviarlo para evangelizar, para predicar a los que no tienen. Esto es manera de Dios. ¿Me explico? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? El Evangelio verdadero. Somos salvos por el Evangelio verdadero, nada más. Y también Dios nos permite el Espíritu Santo, ¿no? Por medio de la palabra de verdad. El que no tiene el Evangelio verdadero, no tiene el Espíritu Santo. Dice también la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí? En Jesucristo hay la justicia de Dios para todos los que creen en Él. ¿Sí? Así Dios, por todo, para todo, como cargó pecado del mundo en Señor Jesucristo y cumplió su justicia y mostró al mundo su justicia. O sea, el Evangelio. Por el Evangelio somos salvos. ¿Sí o no? Así es. Así tenemos la fe de nuestra salvación. Y dice, no hay diferencia. ¿Qué quiere decir esto? No hay diferencia. Para todo, ¿no? Por todo, Dios, como permitió su justicia para todos, Entonces, el Evangelio de la gracia de Dios es declaración definitiva. ¿Sobre qué? Sobre nuestro pecado, sobre nuestra salvación. Una declaración definitiva. No hay otra respuesta. No hay otra. Una sentencia firme. ¿Qué es? El Evangelio. Entonces, el que no entiende el Evangelio verdadero, no puede entender la justicia de Dios, ni puede como tener seguridad para ir al cielo. Entonces, ¿qué es predicación? Ya queremos predicar a otros. Venga a la iglesia, nuestra iglesia es buena, muy buena. Ya vino, pero sí, sigue viniendo, pero no entiende el Evangelio verdadero. No puede ir al cielo. ¿Me explico? Sí tiene un buen corazón. Ya quiere servir a los hermanos, a la iglesia, pero no tiene el Evangelio verdadero. En su corazón no tiene la justicia de Dios. No ha sido salvo. ¿Me explico? Esto. Por eso, ¿por qué queremos predicar? ¿Por qué queremos invitar a otras almas? Para que puedan ser salvos. ¿Cómo puede llegar hasta ahí? Los salvos pueden invocar en el nombre del Señor. Señor, sí puede llamar como Padre Dios, ¿no?
mi Padre Dios. Por medio del Evangelio, ¿sí?, puede llamar al Señor como su Padre. Él puede vivir como vivos, salvos, predicando. Entonces Dios quiere enviar a los que tienen el Evangelio verdadero en su corazón, ¿sí?, a otras almas. Esto es orden de la Biblia, es predicación verdadera. ¿Me explico? Entonces ya vamos a invitar, ¿no?, a nuestra familia, a nuestros conocidos, amados. ¿Para qué? Para que puedan seguir como viniendo nada más aquí en congregación, ¿no? Para que puedan escuchar el Evangelio. ¿Me explico? Es muy importante. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿cómo hemos sido salvos? Nosotros. Así podríamos pensar, ¿cómo nosotros hemos sido salvos? También por medio del Evangelio, ¿sí o no? Hemos escuchado seminario. Por medio del seminario entendemos sobre pecado, sobre el juicio del infierno. Sí, no teníamos respuesta de nuestra salvación, pero por medio del Evangelio ya encontramos, ¿no?, respuesta de Dios, su justicia. Así somos salvos. Así tenemos seguridad para ir al cielo. ¿Verdad? Y ahora, ¿qué queremos? ¿Qué quieren? Ya tengo seguridad para ir al cielo por la gracia, por el medio del Evangelio. Es cierto. La palabra de Dios no se cambia como pacto eterno, ¿no? Jehová dijo, yo haré con vosotros pacto eterno. ¿Qué pacto eterno? O sea, el Evangelio de la gracia de Dios. Esto es pacto eterno. Si hay mucho pacto, Dios va a cumplir según letra, como suena, pero también sobre la salvación también Dios va a cumplir según su letra, según sus escritas, sin falta. Por eso el que confía en la palabra, ¿verdad?, en el Evangelio, tiene seguridad, confianza. Y también viene el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿Ya? ¿Tenemos? ¿Sí? Leamos juntos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Sí? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación, no? Salvación es perdón del pecado. Si podríamos preguntar a nosotros mismos, ¿con qué manera podemos quitar y lavar el pecado? Muchos están cayendo al infierno por pecado, no por falta de la obra buena, no, por pecado. Entonces hay que quitarlo, hay que lavarlo, hay que perdonarlo, pero ¿con qué manera?
Nosotros no podemos, ¿no? Algunos piensan por mi obra, ¿no? Por mi ofrenda, ¿no? Por mi oración, orando muchos, si podría quitar y lavar su pecado, ¿no? Por su confesión, ¿no? Esto, perdón de pecado, ¿no? No de nosotros, es de Dios, no por obra. Solamente Dios puede. Por eso aquí dice, ¿no? ¿En quién? En el Señor. En el Señor, ¿no? Y también podemos decir que es en el Evangelio, en la buena nueva, o sea, en la justicia de Dios. Es igual, ¿no? En Señor Jesucristo. Es igual. Por eso nosotros también podemos hallar y encontrar nuestro Padre Dios en el Señor, por medio del Señor Jesucristo, o sea, por medio del Evangelio. Nadie puede pagar su pecado, nadie. Si solamente por el oír, ¿no? Por el oír. Si puede ser salvo y después puede llamar al Señor, invocar el nombre del Señor, si puede pedir su petición de su oración al Señor. Y también Dios quiere enviarlos, ¿no? A los que tienen el Evangelio verdadero. Hay que pensar esto. Sí, yo tengo. Entonces Dios quiere enviarlo. Si Dios quiere enviar a ustedes a otra persona. Entonces, ¿cómo podrían creer, no? Sin escuchar el Evangelio. Es imposible. Si Dios es poderoso, todopoderoso, pero Dios quiere enviarnos. Esto es manera de Dios. Muchos están confiando en su obra buena. Todos están equivocados. Todo. Ellos no pueden cumplir la salvación. No pueden llegar como nivel de la salvación. ¿Quieres como llegar allá, no? Estoy en un proceso de llegar allá, de mi salvación, pero siempre dice, me falta algo. ¿Se siente así? Nadie puede cumplir esa salvación, es un nivel de la salvación. Por eso Dios cumplió, ¿verdad? Por medio de la cruz, su justicia, y nos manifestó el Evangelio de la gracia de Dios. Esto es manera de Dios. Eso es manera de Dios. ¿Sí? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Sí? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Tema de hoy es ¿qué? Predicación, ¿verdad? Vamos a pensar esto. ¿Cómo oirán sin haber que les predique? Si ocupan ellos un predicador que tiene el Evangelio, ¿sí? A su familia, a su conocido también. Próxima semana, como esta semana, ¿no? Tenemos seminario bíblico y vamos a aprovechar ese tiempo, no solamente como para este seminario, en su hogar, como casa de su invitado, podríamos presentar, ¿no? El seminario por llave de malla del seminario, cualquier momento. Así tenemos buena manera, ¿verdad? Buena espada. Así podríamos trabajar y luchar. Entonces, muchos están equivocándose. Así, nosotros ya vamos a seguir adelante confiando en la palabra del Evangelio,
y obedeciendo, ¿sí?, en el Señor, sí, así podemos ver su fe por la pregunta. Muchos están confiando en su obra. ¿Sí? Después de la salvación, sí puede llevar fruto la obra. Dios les pide, ¿no?, a los salvos la obra. Pero sin salvación, muchos están pensando que tengo que llevar buena obra. ¿Para qué? Para ser salvo. Es verdad. Es correcto, ¿no? Aunque tiene mucha obra buena, pero si no conoce el Evangelio verdadero, no ha sido salvo. San Mateo capítulo 7, versículo 21. San Mateo capítulo 7, versículo 21. Y haremos junto, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Muchos están llamando, ¿no?, Señor, pero solamente el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sí? ¿Qué voluntad? Sí, en la Biblia sale mucha voluntad de Dios, como santidad, ¿verdad? Santidad es la voluntad de Dios. ¿Quién podría llevar estos frutos de santidad? Los salvos. Los salvos pueden llevar este fruto. Los muertos no pueden llevar este fruto, santidad. ¿Por qué? Su espíritu está muerto. No puede. Justificación es como la voluntad de Dios, ¿no? ¿A quién Dios pide? ¿A quién? ¿A quién pide Dios? También a los salvos. A los salvos. Ustedes pueden como aceptar y recibir este mandamiento de Dios. Dar la gracia en todo. A dar la gracia en todo, en todo. ¿Quién podría dar la gracia en todo? En medio de su vida, cada día, sin cesar, en todo. Los salvos. Los muertos, que no pueden ir al cielo, ¿no? Aunque ya dando gracias a Dios siempre, dice así. Pero, en realidad, su espíritu está muerto o no. El que no ha escuchado el Evangelio, ¿no?, de verdad, no puede llamar al Señor, ni orar al Señor. Esto es orden. Y recordando esto, ¿no? Primero, como Dios va a enviar a los salvos, ¿no?, que tiene el Evangelio verdadero. Ellos pueden predicar a los que no tienen. Por medio de oír entre los muertos puede como creer y confiar en el Señor, en su salvación. Ya puede llamar al nombre del Señor. Puede pedir algo, ¿no?, al Señor. Eso es orden de la Biblia. Entonces, ¿quién podría orar sin cesar? Orar sin cesar es la voluntad de Dios. Pero ¿quién podría orar sin cesar al Señor? Es como invocar, ¿no? Llamar, invocar al Señor. Es oración.
¿Quién podría? Los salvos. ¿Me explico? Los muertos no pueden entender la voluntad de Dios. Oración es pedir la voluntad de Dios, no de nosotros. Alguno está pidiendo su voluntad, ¿no? Señor, dame esto. Pero los muertos no pueden entender la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Aquí dice, el que hace la voluntad de Dios, ¿sí? Puede entrar en el reino de Dios. Gozarse siempre, ¿no? Aunque tiene muchas aflicciones, ya gozarse siempre. ¿Quién podría hacer así? Los salvos, ¿sí? Los que tienen la esperanza de los cielos, puede. ¿Me explico? Es así, esto es fruto del Espíritu Santo. Y también predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Quién podría predicar, no? Dios quiere enviar a los salvos, ¿no? Dice, ¿cómo predicarán si no fuere enviado? ¿Cómo predicarán si no fuere enviado por Dios? Pero muchos están predicando, aunque no fueron enviados por Dios, aunque no tiene el evangelio verdadero, ya está predicando, andando, ¿no? En la calle. Pero si primero quiero preguntar a ellos, ¿tiene el evangelio verdadero o no? ¿Qué está predicando, no? ¿Sobre qué? ¿Usted ha sido salvo? Yo quiero preguntar a ellos primero. Si tiene esto todo, así podríamos como ser reconocidos. ¿Qué es la voluntad de Dios? Primero, la salvación. Primero tiene que ser salvo, ¿verdad? San Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6, versículo 40. San Juan capítulo 6, versículo 40, dice, leamos juntos, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y creer en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del Padre Dios. ¿Qué es? Todo aquel que ve al Hijo. Ver al Hijo es como escuchar, ¿no? Ahorita nosotros no podemos ver al Hijo de Dios, pero por medio de la palabra, por medio de oír, podemos ver al Hijo. Y también creer en Él tenga vida eterna. El que tiene vida eterna por medio del Evangelio, sí puede ver a Dios también. Yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, primero, para llevar fruto, ¿no? Para hacer la obra, primero tiene que ser salvo, como según este orden, y después puede llevar la obra. Después Dios pide a los salvos la obra. Antes de la salvación, aquí se ve la obra. Para ser salvo, ¿qué obra llevó? ¿Qué obra tiene? Solamente como oír, creer, ¿no? Aceptar un predicador que tiene el Evangelio, nada más. Atender.
un predicador que tiene el Evangelio para escuchar nada más. Esto es aceptar al Señor, aceptar a Dios. Y después, si puede, como ser salvo, ¿no? Por la fe. ¿En qué? El Evangelio. Ya han sido salvos. Y después Dios pide a los salvos la obra, fruto. El fruto. Dios pide el fruto. ¿A quién? A los salvos. Pero antes de la salvación, antes como conocer la buena nueva, ¿no? Dios no les pide la obra. ¿Por qué le pide? Ellos no pueden. Pero nosotros, ¿cómo estamos? Si podemos, ¿sí o no? Y predicación es buena obra, buen fruto. Predicación, salvar una alma, ¿no? Es buen fruto. ¿Quién podría salvar una alma? Nosotros no tenemos poder para salvar una alma, pero tenemos el Evangelio, ¿sí o no? Tenemos la palabra del Evangelio. Dios podría operar en medio de ellos que está escuchando el Evangelio. Por eso, en medio del seminario, siempre sí queremos presentar el Evangelio, por fin. Esto es propósito del seminario. No es como una enseñanza común. No es como una enseñanza normal. Así hay mucha enseñanza, mucho seminario. Pero por medio del seminario queremos presentar el Evangelio verdadero a los que no tienen. Nosotros no podemos obligar a nadie, ¿no? Para que puedan creer, ¿verdad? Pero la palabra tiene poder. Vamos a como guiarlos, ¿no? Para que puedan estar ante la palabra del Evangelio. Es la única manera que podemos hacer para predicar a alguno. Jesucristo nos dijo, el que oye mi palabra, Jesucristo dijo, ¿no? El que oye mi palabra tiene vida eterna. Así es. Jesucristo dijo, yo les doy vida eterna. Jesucristo quiere darnos la vida eterna por medio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es Jesucristo, la justicia de Dios. O sea, el Evangelio, la muerte del Señor y resurrección del Señor Jesucristo. Jesucristo pagó nuestro pecado en la cruz eternamente, una vez para siempre. Esto es el Evangelio. Y resucitó después de 3 días entre los muertos. Esto es nuestra evidencia de la salvación. Así Señor Jesucristo nos limpió. ¿Cómo? Perfectamente y eternamente. El que no tiene este pecado, no hay condenación, no hay, ¿cómo se llama? Condenación. Para ellos no hay juicio. Ya se pasó y se terminó el juicio. Tampoco. También. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere. Dios quiere. Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿De qué? De la salvación. En San Mateo, volvemos a San Mateo capítulo 7. Versículo 22 y 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23, lean juntos. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué raro, qué terrible, ¿no? Ellos han vivido así
como profetizando en el nombre del Señor, echando fuera demonios, haciendo muchos milagros, pero en aquel día del Señor fueron rechazados. ¿Por qué? Qué raro, ¿no? ¿Cómo podríamos entender estas cosas? Bien, sin salvación, sin seguridad de ir al cielo, sí puede hacer así. ¿Me explico? Sí puede hacer así. Entonces, ¿de dónde vino este poder? Digamos. Tal vez Dios podría permitir para como testificar sobre el ser de Dios, sobre presencia de Dios, para como testificar presencia de Dios, ¿no? Pero la salvación es diferente. Aunque tiene como mucha experiencia de milagro, pero la salvación es diferente. ¿Me explico? Algunos dicen, Dios me sanó. Yo tenía una enfermedad muy grave, pero en medio de mi oración Dios me sanó. Yo estoy como limpio de enfermedad. Pero no es la salvación. Sanidad no es la salvación. Poder, como echando fuera demonios, ¿no? Yo puedo echar fuera demonios. Parece que tiene mucho poder, pero no es la salvación esto. Sin salvación podría hacer, mira aquí. Sin salvación puede hacer así. Cambio de vida, algunos dicen, ya hace mucho tiempo yo como entendí la voz yo escuché la voz del Señor, yo me cambié muchas cosas. Aquel día yo recibí la salvación. Cambio de vida no es la salvación. ¿Me explico? No. Algunos dicen, sí, yo soy pastor, pensionado. Pero, sí, como trabajaba, como ayudaba, ¿no? Muchas almas por la palabra, era pastor, pero no es evidencia de la salvación que era pastor, ¿no? Pastor también tiene que ser salvo. ¿Cómo ha trabajado así? Como pastor, sin salvación. ¿Se puede? No podemos negar, ¿no? Toda la fe de algunos, no. Pero por medio del Evangelio sí podemos ver y como distinguir su salvación. Yo no soy Dios. Yo no puedo dar la salvación ni el Espíritu Santo. Pero por medio del conocimiento de la palabra, ¿no? Yo puedo conceder algo. Yo puedo regañar algo a algunos que no tienen. Según la Biblia, ya sí podemos. Ya vamos a ayudar así. Esto es predicación. Usted está yendo a una iglesia, está colaborando a una iglesia. Está bien, vaya allá. No está bien. Hay que preguntar cómo ha entendido, ¿no? Si tiene el Evangelio o no. Hay que preguntarlo. Si tiene esa respuesta, todo está bien. ¿Sí? ¿Puede seguir? Sí, así. Y también podría como invitar también para confirmar su salvación. Y aquí ellos parece que tienen muchos frutos. La palabra dice, ¿no? Dice, por sus frutos los conoceréis, dice. Adelante, como versículo 20 dice, por sus frutos los conoceréis. Pero siguiente sale, ¿no? Un contenido muy extraño. Ellos parece que tienen mucho fruto, como echando fuera demonio, ¿sí o no? Hicieron muchos milagros. Parece que es fruto muy grande, pero no han sido salvos. Por eso dice aquí 18 y 20. Hoy en día aquí en la tierra hay muchos falsos profetas y falsa iglesia, falsa doctrina, añadiendo algo, pensamiento de hombre, una doctrina de una iglesia.
sí está contaminado muchos. Entonces solamente podríamos confiar en la palabra. Si alguno dice a ustedes una doctrina poco extraña, si existe en la Biblia, si sale en la Biblia o no, hay que preguntarlo y hay que confirmarlo. Aquí 18:20 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir esto? Ellos parece que tenían muchos frutos, ¿no? Grande, profetizando y como echando fuera demonio, parece, pero no era fruto de árbol bueno. Entonces, árbol bueno le presenta Señor Jesucristo. Solamente Jesucristo puede dar buen fruto. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Somos buen árbol o árbol malo? Árbol bueno siempre da buen fruto. Árbol bueno no puede dar un malo fruto. Pero en medio de nuestra vida siempre sale solamente buen fruto o no. ¿No? Sale otra cosa, ¿no? Mala, extraña. No queremos, pero si sale algo bueno o malo. Pero no es bueno. ¿Por qué sale un fruto malo? Solamente Jesucristo es el árbol bueno. Él puede. Nosotros somos ramas. Jesucristo es la vid verdadera como árbol bueno. ¿Verdad? Nosotros estábamos cortadas, ¿sí? Perdidas, como lamas perdidas, como ovejas perdidas. Pero Jesucristo, Dios, no como labrador, si nos injertó en árbol bueno. Así viene poder y fruto, buen fruto del árbol bueno a cada ramas. Somos ramas, no somos buen árbol. Por eso las ramas que ha sido salvo, que tiene el Evangelio, ¿no? Tienen que permanecer en árbol bueno, en el árbol bueno. Árbol bueno, Jesucristo, ¿no? Jesucristo es árbol bueno. Así, Jesucristo árbol bueno. Nosotros somos ramas, muchos ramas, ¿verdad? Por medio de rama, Dios quiere llevar frutos. Ese fruto, no de ramas, sino de árbol. Entonces muchos están confiando en su obra buena. No, están equivocados. Por eso a ellos que han sido muchos milagros, ¿verdad? No estaba en el árbol bueno. Solamente llevaba su obra buena, su fruto, según su manera, según su pensamiento. ¿Me explico? Sin salvación puede hacer así. Es muy, muy importante. Por eso nosotros sí podemos ver primero sus conocimientos y entendimiento del Evangelio, ¿verdad? Vamos a ayudar a ellos, a los que no tienen. Tienen que permanecer en el árbol bueno para llevar buenos frutos. Viene buen fruto del árbol bueno. ¿A quién? A los salvos. ¿Me explico? Así es. Confiamos en el Señor solamente obedeciendo la salvación. Pregunto que la salvación se pierde o no. Se perdería por su error, por su equivocación. ¿Cómo creen? No se pierde.
Entre nosotros algunos creen así, la salvación podría perder porque yo estoy como cometiendo algo malo. Entonces yo no soy bueno, no soy como, estoy bien, no estoy bien. Yo no tengo seguridad. Mire, por esta pregunta, ¿no? También podríamos ver sus fe. Asimismo también, la salvación no se pierde. Hay que confiar así, como dice la Biblia, ¿verdad? Todo aquel porque de tal manera Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él creer no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios nos permitió su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en él creer no se pierda. Dios no quiere perderlo, ¿no? Y más tenga vida eterna. Yo tengo vida eterna hoy, mañana. Sí podría perder esa vida eterna por mi error. Qué raro, ¿no? Qué raro, hoy yo soy salvo, mañana no. Siguiente sí, siguiente no. Así podría seguir. No es así. Hoy mi hijo, mi hija, así, porque él lleva bien su vida, sirviéndome bien. Mi hija. Pero mañana no me obedece, no lleva buena obra. Entonces no es mi hija, ya vaya afuera. Así podríamos. No es así. Por eso Dios nos permitió el Espíritu Santo como sello, como seguridad, ¿no? Así como garantía. Es mío, una vez para siempre. Así Dios nos permitió pacto eterno. Por eso se llama pacto eterno. ¿Verdad? No se pierda, dice. Dios está trabajando así. Jesucristo dijo, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Nadie como las arrebatará de mi mano. Nadie. Así Dios nos ha dado seguridad. Pero muchos no confían así. Qué raro. Entonces, miren, el que confía en su salvación, que se perdería. ¿Ha sido salvo? ¿Tiene seguridad? No. Él no tiene seguridad. ¿A dónde va? Al infierno. Busquemos San Juan, capítulo 3. ¿Qué es predicación, no? ¿Cómo podemos predicar? Capítulo 3, versículo 17-18. San Juan capítulo 3, versículo 17 y 18, ya, leamos juntos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de un unigénito Hijo de Dios. Dios no quiere condenar al mundo, por eso Jehová cargó en él. ¿Quién es él? En el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Así es. Todo mi pecado. Sería mi pecado pasado, presente y futuro. Muchos no conocen esto. ¿Sí? 18 dice, el que en él cree. ¿En quién? En el Señor. El que en él cree no es condenado. ¿A dónde va? Al cielo, ¿no? Al cielo. El que no cree ya ha sido condenado. ¿A dónde va? Al infierno. Así es. Aquí no está pidiendo, no preguntando sus obras, ¿no?
No está preguntando sus pecados. ¿Creer o no? Así está preguntando. Entonces, por la fe, sí, podríamos ir al cielo, por la fe. ¿En qué? En el Evangelio verdadero. No perecerán jamás. Nadie, ni nadie las arrebatará de mi mano, ni de mano del Padre, Dios. Así Dios está cuidando nuestra vida. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe, en Él. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo. O sea, en Señor Jesucristo sí podríamos tener la justicia de Dios. En Señor Jesucristo ya tenemos el Evangelio verdadero, ¿no? O sea, en el Evangelio ya tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en el Evangelio. ¿Me explico? Por eso, sí, por medio de conocimiento del Evangelio podríamos ayudar a otra persona. Si tiene o no. Aunque tiene mucha fuerza, ¿no? Ya trabajando mucho. Sí, sirviendo a la iglesia, muchos. Pero si no tiene el Evangelio verdadero, no tiene seguridad. Por su labio se habla algo. Palabra y confesión. Su fortaleza ya habla. Pero en su corazón, si tiene o no. Ya vamos a preguntar. Por medio de esa pregunta, ¿la salvación se pierde o no? ¿Cómo confía, no? Le vamos a preguntarlo. La Biblia nos enseña que la salvación no se pierde. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué no le falta? ¿Por su obra? No, por la justicia de Dios. Tiene seguridad. Nada me faltará. ¿Qué le falta para ir al cielo? Nada. En el Señor, nada. Así vamos a confiar en el Señor y seguimos adelante. Confiando, ¿no? Nada más confiando, obedeciendo en la palabra, en la promesa, nada más. Dios puede darnos un crecimiento, un fruto. La obra buena son frutos de árbol bueno. ¿Me explico? Así es, permanecemos siempre. O sea, en la iglesia verdadera. Es cuerpo del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13. Versículo 5, segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Si tiene marcador, ¿no? Márquelo. Lo que estamos aprendiendo, ¿no? Lo que ha entendido, márquelo. 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. A menos que estéis reprobados, rechazados, no son de Dios. Así dice, ¿no? Mire, esta palabra no para dar duda a ustedes, no para dar a ustedes ninguna confusión, no. Dios quiere darlos a ustedes más confianza, ¿verdad? Es así. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿De qué?
del Evangelio verdadero. En su salvación, probaos a vosotros mismos. ¿Cómo podríamos probarnos y examinarnos? Por la palabra. Por la palabra. Primero por la palabra. Y después por sus frutos también. Pueden ver por sus frutos. Pero si está en árbol bueno, en el Señor, o sea, en el Señor, como según su tiempo lleva frutos. Según su tiempo, automáticamente. Eso es como naturaleza, ¿no? Sí, crece y lleva fruto, ¿no? Los árboles, las naturalezas. Los árboles también, según su tiempo, permaneciendo en el Señor, en el árbol bueno, lleva fruto. Pero si no tiene, no está bien, no está bien. Hay que como esforzarse a permanecer más. Leyendo la Biblia, hay que probar primero por esto, ¿no? Por la comunión, por la oración y también por medio de predicación. Algunos dicen, yo no tengo fruto de predicación. Algunos dicen, pruébenlo. Hay que invitar muchos, entonces. Si Dios nos permite, me permite este fruto de como predicación. Si Dios quiere enviar a los que tienen el Evangelio. ¿Cómo hacemos? Invitemos, nada más. La palabra tiene poder. La palabra. Sí, entonces, aunque tiene mucho conocimiento, ¿no? Entre los muertos, ¿no? No conoce sobre el Evangelio, no ha sido salvo. Como eunuco de Etiopía. Un eunuco de Etiopía era como funcionario de reina de los etíopes. Él siempre llegaba, ¿no? a Jerusalén de Etiopía, muy largo, casi un viaje de un mes. Tiene que como viajar mucho tiempo, ¿no? Con sus siervos. Él tenía gran poder como funcionario de reina de los etíopes. Pero, ¿qué le parece? Tiene buen corazón, ¿cómo se llama? Como un corazón caliente, ¿no? Él tenía. Él deseaba así para adorar, la Biblia dice, para adorar a Dios. Él llegaba siempre, ¿a dónde? A Jerusalén, de Etiopía. Pero él no ha entendido el Evangelio, no ha sido salvo. Por medio de predicación de Felipe, él escuchó, ¿verdad? Capítulo Isaías 53, capítulo de Isaías 53. Él leía en su camino, ¿no? Pero no entendía. Y llegó Felipe a predicar a él. Y explicó, ¿verdad? A él sobre Isaías 53. Isaías 53, capítulo 1, es una profecía de la muerte, de sufrimiento del Señor Jesucristo. Exactamente. Él entendió sobre la muerte del Señor y la resurrección del Señor. Es el Evangelio, ¿no? Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 35 y 36. Hechos capítulo 8, versículo 35 y 36. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzado desde estas escrituras, la
anunció el Evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe lo bautizó, ¿no? En el agua, por el agua. Aquí dice, ya abriendo su boca y comenzado desde estas escrituras. Esta escritura sería el capítulo 53, libro Isaías. Contenido sale arriba. ¿Qué ha leído? ¿Sí? Le anunció el Evangelio de Jesús. Entonces él como escuchaba, ¿no? Escuchó el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio del Señor Jesucristo? La muerte del Señor y resurrección del Señor. Sería el Evangelio del Señor Jesucristo. Él murió por usted, ¿verdad? Él resucitó por usted y quitó su pecado todo y lo perdonó todo. ¿Cómo? Eternamente. Se llama eterna redención. Ya, tenemos esa seguridad, somos salvos. Así seguimos confiando, ¿no? Confiando en la palabra. Algunos dicen, ya me bauticé hace como muchos años. Bautismo no es la salvación. Aquí también sale un orden, ¿no? Eunuco primero ha escuchado, Dios envió a Felipe a Eunuco, ¿verdad? Y predicó el Evangelio del Señor Jesucristo y entendió bien y pidió bautismo, ¿no? Y después de ser bautizado. Eso es orden también. Entonces, algunos están confiando en su bautismo como la salvación. Me bauticé. No es la salvación, está como equivocado. Muchos se han bautizado sin como seguridad de la salvación, ¿sí? Por petición de su padre, ¿no? ¿Sí? Así se han bautizado muchos, pero no es correcto. Después de la salvación, sí puede ser bautizado. Después de la salvación. Esto es orden de la Biblia. Primera de Pedro, vamos a buscar sobre bautismo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro dice, el bautismo que responde a esto ahora nos salva, no quitando las iniquidades de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Bautismo, ¿no? El bautismo representa la muerte del Señor Jesucristo y resurrección del Señor Jesucristo. Cuando baja del agua, ¿no? Dentro del agua, representa la muerte. No podemos enterrar, ¿no? Un hombre que vive debajo de la tierra, ¿no? Morirá. Entonces, si podemos meter un salvo, ¿no? Un salvo bajo del agua. ¿Qué quiere decir esto? La muerte. La muerte del Señor. Yo morí con el Señor, ¿verdad? Bajo del agua. Y después sale, ¿no? Debajo, como sobre agua. ¿Qué quiere decir esto? Resurrección del Señor. Yo resucité con el Señor. Yo soy como tengo una vida nueva, como criatura nueva. Así
como le presenta el bautismo, la muerte del Señor y la resurrección del Señor. Aquí también dice, no quitando las iniquidades de la carne, ¿no? Algunos piensan, ¿no? Yo tengo que como bautizarme por agua corriente. ¿Por qué? Para que no como ensucie con otra iniquidad de otro hombre. En oficina, ¿no? Muchos se han bautizado, ¿no? En nosotros, pero ya se limpia por el agua su pecado, ¿no? Es una celebración nada más. No importa, agua corriente o agua de oficina, no importa, piscina. Pero si después de la salvación puede ser bautizado, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Después de la salvación como primer paso de obediencia. Así, los salvos están recibiendo el bautismo como la aspiración de una buena conciencia, ¿no? Hacia Dios. Es buena obediencia. Primer paso de la vida cristiana, ¿no? Se han bautizado muchos. Después de la salvación, directamente ya han sido bautizados. Entonces, sí, la salvación no se pierde. ¿Alguno entiende esto? Pero muchos no entienden esto. Vamos a buscar Hebreo capítulo 9, versículo 12. Ya leamos juntos. Y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una palabra muy, muy importante y hermosa, ¿no? Porque aquí está explicando nuestra salvación eterna. Así Jesucristo pagó, ¿verdad?, nuestro pecado por su propia sangre preciosa. ¿Cómo? Eternamente. Esto es eterna redención. Esto es el Evangelio verdadero. Así estamos seguros y perfectos por la palabra. Estamos limpios por la palabra. La Biblia dice. Así Dios nos limpió por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, ya, así podríamos preguntar, ¿no?, a algunos sobre esto, sobre eterna redención. Muchos no entienden esto. Sobre perdón del pecado de mañana, de futuro. Nunca he escuchado. Entonces podría tener seguridad sin como conocimiento de eterna redención. Sería difícil, ¿no? Es difícil. Ya vamos a presentar a ellos también eterna redención. Podría tener seguridad. Entonces, sí, por medio de sus conocimientos, nosotros podríamos ver sus fe, sus seguridad. Si no tiene, entonces no ha sido salvo. Si Dios quiere predicar a las almas perdidas, ¿no?, por medio de nuestra vida cristiana, por medio de nuestro evangelio, ¿sí?, ¿cómo predicará si no fue enviados? ¿Sí? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos sus pies que anuncian la paz y
la buena nueva. Así Dios quiere como utilizar nuestra vida. Entonces, si no habla sus bocas de los salvos, ¿quién podría escuchar y ser salvo? Así vamos a pensar. Por eso Dios nos permitió la vida aquí en la tierra un poco de tiempo. Ya vamos a abrir nuestra boca, anunciando, ¿no? No hace falta explicar toda la explicación de la Biblia como seminario, ¿no? No hace falta hacer esto, sino invitemos, ¿verdad? Presentemos el seminario para que puedan escuchar, nada más. Vamos a ver cómo operará Señor, cómo les dará Señor un corazón. Nosotros sí queremos abrir sus corazones, ¿verdad? Pero es difícil también. Ya vamos a presentar la palabra. La palabra tiene poder. La palabra va a abrir su corazón. Entonces solamente presentemos el seminario a ellos y guiamos, ¿no? A ellos aquí donde hay seminario, ¿verdad? ¿Cómo oirán? Sin haber quien les predique. Dios quiere utilizar nuestra vida. Así Jesucristo dijo, ¿no? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesucristo quiere enviarnos, ¿no? ¿A quién? A los que tienen el Evangelio verdadero, a los salvos. Jesucristo dijo, yo os envío. Entonces vamos obedeciendo. Primero a nuestra familia, a nuestros amados. Primero, ¿no? Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Sí, Dios como labrador está trabajando, ¿no? Sembrando y cuidando sus miembros. Dios está trabajando como labrador. Y Jesucristo dijo, yo trabajo también. El Espíritu Santo también está trabajando en medio de nosotros. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos trabajando o no? Ya vamos a predicar. Yo prediqué algunas veces, yo invité, pero no quiere. ¿Cómo? Así abandonemos, así, sus vidas, para que puedan caer al infierno. No es bueno. Si ellos no conocen, por eso le acciona así, nos como persigue así, ¿no? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Es normal, su vida normal. Entonces nosotros ya conocemos, con paciencia ya vamos a predicar a ellos, hasta que entiendan. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Ya, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Ya, leamos juntos. Que prediquéis la palabra, que instéis a tiempo y fuera de tiempo, le redarguye, le reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ya vamos a predicar, ¿no? La palabra del Evangelio. Por fin ya queremos entregar el Evangelio, ¿sí? Exhortando, ¿sí? Aconsejando, ayudándolos y con paciencia, dice, con paciencia. Ocupar mucha paciencia, ¿no? Para invitar una alma. Ellos no quieren seguir. Alguna vez nada más dijo, pero no es suficiente. Tienen que escuchar el seminario algunas veces para que puedan entender mejor.
es importante. Yo escuché muchas veces seminario. Usted puede predicar así, como seminario. No es suficiente. Y también siempre repetimos. ¿Verdad? Sí, vamos a inclinar de nuevo, confirmando nuestra salvación, confiando más en el Evangelio. Es muy importante, ¿eh? Y entonces con paciencia vamos a invitar, no para solamente como seminario de esta semana, no. Tenemos meta de predicación, ¿no? Para salvar una alma en este año. ¿Cuántas almas? Una alma. Si puede, ya vamos a invitar. Nosotros no tenemos poder, solamente confiando en el Señor, en la palabra, ya vamos a trabajar juntos. Eso es función de la iglesia. Sola, no puede. Como parábola de la vida verdadera, ¿no? Después de la salvación, yo prediqué hasta el Evangelio. Él conoce todo. Es fin. No. Él sí ha entendido el Evangelio verdadero. Tiene que permanecer en la vida verdadera. Si no permanece separados, nada podéis hacer. Separado del Señor, separado de la iglesia, nada podéis hacer. No puede predicar, ni servir a Dios, ni salvar ni una alma. Sería como su vida, ¿no? En vano. No está bien. Por eso siempre queremos estar siempre en la reunión, en comunión con los hermanos, compartiendo la palabra y consolación, ¿verdad? Un amor. Somos una familia. Somos un cuerpo en el Señor, ¿sí? Así vamos juntos. Sola es muy difícil, no puede vencer, pero juntos sí podemos. Predicación, sí tenemos, no cada uno de nosotros ya tenemos, pero la iglesia predica. Me explico. Por medio de la iglesia Dios quiere predicar al mundo. Por la iglesia. Sí, Dios podría utilizar a cada uno de ustedes, pero el que no está en la iglesia, en el cuerpo del Señor, no puede ser utilizado por Dios. Por eso Dios está utilizando el Evangelio Santo. Está bien. Sí, ore por favor por seminario, por los invitados. Vamos a intentar de invitarlos también al seminario. No lo sabemos cómo saldrá, ¿verdad? ¿Qué como resultado podríamos tener? Pero ya vamos a sembrar, ¿no? Vamos a abrir nuestra boca. Hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios misericordioso que nos salvó, te damos gracias por permitirnos la esperanza de los cielos. Señor, queremos pagar al Señor por medio de nuestra vida cristiana poquito. Señor, haznos orar y predicar y leer la Biblia. Señor, haznos invitar a las almas amadas. Y Señor, también utiliza nuestra vida según tu voluntad. No tenemos poder ni sabiduría, solamente confiamos en tu mano poderosa. Señor, tenemos seminario esta semana. Señor, ayúdanos para que podamos orar, invitar las almas perdidas, y también permite, Señor, en medio de los invitados, buen corazón para que puedan seguir escuchando y puedan ser salvos también. Señor, solamente pedimos al Señor y confiamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.